Entrevistas. Historias reales. Luchar. Caer. Levantarse. No rendirse. Reinventarse. Esto es Euchi. Fue ciclista profesional durante más de una década, defendiendo los colores del Vitalicio Seguros, Mapei, Quick Step y Rabobank. Subía como los grandes, sufría como todos, pero pensaba diferente. Pedro Horrillo no solo pedaleaba, también escribía. Columnista, filósofo del ciclismo, narrador de lo que ocurre más allá de los vatios. En el Giro de 2009, una caída brutal le hizo rozar la muerte y le enseñó a mirar la vida de otra manera. Sus palabras ya no cuentan etapas, revelan lo que somos. El ciclismo, como la vida, no va solo de ganar, va de entender, resistir y volver. Hoy está con nosotros Pedro Horrillo. Esto es Euchi. Egunon, Pedro. Egunon. Bueno, gracias por venir al canal. Ya veo que vienes en bici, Sí. que te mantienes en forma y además que te gusta venir por Urdaibai, ¿no? Por esta zona, ¿no? Sí, la verdad es que la zona de Busturialdea, Guernica, la Marisma, toda esta zona, todo Urdaibai es mi zona de ciclista. O sea, yo vivo en Navariño, pero en una hora estoy aquí y siempre vengo por aquí también porque es una maravilla, porque son zonas sin tráfico. Sí. Y tranquilas, ¿no? Y luego es bonito y hace que para mí es más fácil verme en bici por aquí, por Guernica, que por mi casa. Sí, ya te suelo ver. Y nada, encantado de venir a estar con vosotros, contaros alguna batalla. Y eso, mejor que un día como hoy, pues era un poco crimen venir en coche. Mejor venir en bici y aprovechar la mañana. Bueno, pues entonces ahora sí que vamos a echar un poco la vista atrás y vamos a tu época de ciclismo amateur. Sí, en hace mucho tiempo, sí. Atrás. Entonces, ahí estuviste en el equipo Cafés Baqué y ahí coincidiste con un montón de corredores que luego volviste a compartir pelotón profesional, ¿no? ¿Y cómo viviste toda esa etapa ahí en la etapa del ciclismo amateur? Joder, pues yo creo que es quizá, junto con juveniles, la etapa que recuerdas con más cariño de los años ciclistas, porque luego ya de profesional, pues bueno, yo tuve una carrera relativamente larga de profesional, pero ya es un trabajo y tienes momentos muy bonitos y recuerdos muy entrañables, pero cuando de verdad has disfrutado del ciclismo, yo creo que han sido los años de juveniles, que yo empecé tarde en el ciclismo, entonces viví poco los años de juveniles, sobre todo los de amateur, ¿no? Que fueron bastantes, en mi caso fueron 5 años, ahora ya ves, hay corredores que pasan directamente al campo juvenil. Sí. Pero sí, fueron unos años muy bonitos y bueno, yo estuve, de esos 5 años, los 4 hice en el Baqué. Teníamos un equipo de mucha calidad y la verdad es que las relaciones y las batallas y anécdotas que tuvimos en esos años ya quedan para toda la vida. Y sí es verdad que teníamos un equipo de una calidad muy alta y muchos conseguimos pasar a profesionales. Y fíjate que estaba complicado en aquel momento porque fue cuando surgió el equipo Euskadi y el equipo Euskadi, digamos, tenía mala relación con el Baqué, entonces no era el camino adecuado estar en el Baqué para subir al Euskaltel. ¿no? Sí. Eso es. Y bueno, aún así muchos lo consiguieron. Los corredores como David Echeverría, Unai Echeverría, Ivona Juria consiguieron pasar al Euskaltel. Y ya te digo, todavía con esta gente de Baqué muchas veces hacemos intentos de hacer una cena, de quedar, porque la por relación seguir manteniendo, ¿no? queda ahí de por vida, sí. Jo, pero mira, luego hay un dato súper curioso, que bueno, a ver, eres nacido en Eibar, sí. ¿no? Entonces, claro, sí que hay una carrera súper importante que es el Memorial Balenciaga, bueno, para el campo amateur, el Memorial Balenciaga, y en el año 97, el año anterior a subir a profesionales, quedaste segundo por detrás de Óscar Freire, que luego, fíjate, que años posteriores en panorama profesional ibas a ser un poco su lanzador, ¿no? Sí, además es que la historia tiene más miga todavía, porque antes del Balenciaga fue la Vuelta a Valladolid, ¿no?
y yo gané la Vuelta a Valladolid. Y ahí es donde Javier Mínguez me echó el ojo. Entonces, Javier Mínguez me vino a ver al Balenciaga. Ah, mira. Me vino a ver al Balenciaga. Y en el Balenciaga, yo ya sabiendo que me la estaba jugando, que Mínguez tenía un proyecto que luego fue el equipo vitalicio, que fue donde pasamos, tenía un proyecto de un equipo para 3 años y para el año siguiente, ¿no? Y entonces él me vino a ver al Balenciaga y hice buena carrera, pero hice segundo, no gané. Y me acuerdo cuando estábamos allí pues, por la trastienda del podio para subir, me vino Mínguez a felicitar por la carrera y me dijo, oye, ¿y el que te ha ganado quién es? Y el que me han dicho que es un chaval cántabro, un tal Freire y tal, ¿qué me dices de él? Y le dije, joder, pues yo te digo que es muy bueno, porque Óscar había tenido un... Ya me dijeron, pero ya me dijo... ¿Te ganó el sprint o ha escapado? Me ganó el sprint. Además me ganó por un... Yo cometí un error. A ver, Óscar evidentemente es más rápido. Sí era más rápido que yo. Sí. Pero yo le tenía cogido el punto a esa llegada y sabía que si en la curva entrabas primero y te la jugabas en la curva, era muy difícil que te remontasen. Sí. Entonces me la jugué. Sí. Pero fui tan al límite que Óscar vio que frenaba. Entonces, Óscar no conocía la curva y él cometió un error que le salió bien, porque él vio, cuando yo frené, él no tocó el freno y estuvo a punto de caerse, pero no se cayó. Sí, entonces, sí. Ganó por eso, ganó por un error que cometió, que ya te digo, que de 100 sprints Óscar me gana 99. Pero hiciste bien en cometer ese error. Sí, aquel le tenía cogido el punto. Y luego el otro rival era Starloa, que Starloa hizo tercero. Sí. Buen podio me hiciste. Sí, claro, Igor y yo Igor y yo somos del mismo barrio, de la misma calle, y era nuestra carrera. Y de hecho habíamos entrenado, Igor y yo teníamos las semanas anteriores, todas las semanas había un día que hacíamos el Balenciaga, y hacíamos el recorrido del Balenciaga y nos conocíamos todos los baches de la carretera. Y era un objetivo que teníamos entre ceja y ceja. Y bueno, no lo gané, pero sí que es cierto que me sirvió para dar el salto. Y a Óscar le sirvió para volver a situarse en el camino del profesionalismo. Porque Óscar había tenido unos años muy buenos de juveniles y de aficionados, pero le tocó el servicio militar. Entonces, que lo hizo aquí en Munguía, además. Entonces, el año del servicio militar bajó el nivel porque engordó, entrenó poco y la gente decía, joder, el chaval Freire el cántabro, joder, anda muy bien, pero está desaparecido. Sí, ahí es cuando volvió. Muy típico de Óscar, ¿no? Aparecer ahí en momentos clave, ¿no? Sí, parece que no está, pero en el momento importante ahí aparece. Sí. Bueno, luego también compaginaste tu época de ciclista, compaginaste con los estudios de filosofía. De filosofía, sí. Entonces, ¿crees que la filosofía te ha ayudado en la gestión mental, las emociones, en el liderazgo, en la toma de decisiones, ¿no? Como decía Sócrates, ¿no? Conocerse a uno mismo. Sí, hombre, a mí la filosofía en el aspecto laboral no me ha dado nada porque nunca he conseguido nada. De hecho, no llegué a terminar la carrera porque lo dejé en el último curso porque pasé a profesionales. A nivel laboral no me ha dado nada, pero a nivel personal y formativo me ha dado mucho. Entonces, muchas de las cosas y de las circunstancias que me he ido encontrando en mi vida, en la filosofía he encontrado la clave para, pues ya sea para superar problemas o para disfrutar más de ciertas cosas buenas que iban viniendo. Entonces, a mí me ha ayudado mucho la filosofía y lo que he aprendido. Y sobre todo el recurso de poder buscar en la filosofía respuestas a problemas que iban surgiendo sobre la marcha, ¿no? Lo curioso que es, ¿no? Cuando a veces yo me acuerdo en el instituto que dábamos filosofía y lo típico de la mayoría, no sabes, ¿no? El típico que decía, joder, pero luego te das cuenta que hay cosas que en ese momento dices, joder, paso de esto, pero luego fíjate que luego te sirven, ¿eh? Pueden ser cosas que, imagínate, si hubiese igual yo también, si hubiese estudiado filosofía o tal, pues imagina, ¿no? Como en tu caso también, pues mira, haces cosas que luego te sirven en el día a día, en el ciclismo, en otros ámbitos de la vida, pero es eso, ¿no? Al final
Mira, yo recuerdo un profesor de mi carrera que nos decía siempre que la filosofía no es un saber. Decía, lo que es un saber es la historia de la filosofía. Entonces, tú la historia de la filosofía puedes estudiar cada filósofo qué visión del mundo tenía, pero eso es una parte de la filosofía. La filosofía es una acción. La filosofía es algo activo que tienes que hacer tú por ti mismo. Entonces, todo lo que tú sepas sobre filosofía, todos los conocimientos o lo que otros han pensado, los metes en la batidora y los mezclas con tu forma de ser y con las circunstancias de tu vida y ahí eso puede determinar tus acciones, ¿no? Sí, y entonces él nos decía siempre, no, la filosofía no es las vacas mirando el tren, no, es las vacas mirando el tren y se suben a un vagón y ese es su vagón, ¿no? Y ese es el camino que ellos han elegido. Si tú te quedas siempre viendo pasar el tren, no vives, y vida tenemos una de que vivirla, ¿no? Entonces, yo eso siempre lo he aplicado ya te digo, en muchos ámbitos de mi vida, en circunstancias complicadas que he tenido, y yo estoy muy agradecido de haber estudiado filosofía por todo lo que me ha aportado, ¿no? en el día a día. Creo que te quedaron solo por terminar la carrera un par de asignaturas, ¿no? Sí, me quedaron, de hecho, me quedaron unas como 4 asignaturas y luego encima hubo un cambio de plan de estudios con el tema de los créditos y demás, porque yo estaba en el plan anterior. Me acuerdo, me matriculé en la UNED pensando irónicamente que, bueno, en mis años, siendo profesional, aprovechando los viajes y las estancias en los hoteles, iba a poder estudiar y sacar. Ya, difícil. Y estuve 2 años pagando la matrícula en la UNED para nada, porque no era imposible. Sí, era imposible y además era un poco absurdo porque cuando eres profesional, pues como dice la palabra, te ganas la vida de ello, es tu trabajo y te debes en ello y requiere, y eso Mikel lo sabe que ha sido profesional, requiere una implicación al 100%, ¿no? Sí. Entonces era imposible y yo siempre decía, pues bueno, llegará un momento en el que ya sea por una lesión o por cualquier problema tenga tiempo y lo retome, o si no, cuando deje la bici lo retomaré. ¿Y pues espera retomarlo? Terminar. No, mira, cuando dejé la bici ya tenía críos pequeños y ya estás en otra fase de la vida y es de estas cosas que ha quedado ahí aparcada y no creo que lo retome. Sobre todo porque, como te decía antes, es una acción, entonces has perdido ya esa base que tenías antes, ¿no? Y ahora para mí sería más complicado retomar toda esa base para poder arrancar de nuevo. Entonces, bueno, ahí ha quedado. Bueno. Luego ya volviendo a lo que es al ciclismo, en el 98 pasaste ya a ser profesional. Fuiste al equipo Vitalicio Seguros. Luego estuviste en el Mapei, que luego pasó a llamarse el Quick Step, y luego ya al Rabobank. ¿Qué diferencias veías en esos equipos cuando estuviste en el Mapei y en el Rabobank? Joder, muchas. Yo suelo decir con ironía que fui cerrando equipos, porque estuve 3 años en Vitalicio, fueron casualidades de la vida. Estuve 3 años en Vitalicio y el equipo cerró. Desapareció. Y por eso me marché. Me fui a un equipo histórico como era el Mapei, y el equipo desapareció. Pero luego fue el Quick Step. Que sí, luego fue el Quick Step, fue una fusión entre el Mapei y el Domo. Lefebvre tenía el equipo Domo en Bélgica y el Mapei era un equipo franco-italiano y, digamos, de los restos de Mapei y de Domo se fusionaron y surgió el Quick Step, que a día de hoy sigue todavía en activo. Entonces, bueno, el Quick Step hice 2 años, ya ese no lo cerré. y de ahí fui a Rabobank. Y Rabobank, bueno, yo el año que lo dejé, Rabobank continuó, pero Rabobank a día de hoy es la estructura del Visma. Sí. Ha cambiado mucho y ha crecido mucho, pero sigue siendo mi. Bueno, entonces, volviendo a tu pregunta. Sí, las diferencias que viste. Diferencias muchísimas, porque primero eran nacionalidades diferentes. Yo empecé en un equipo español y luego todo el resto de mi carrera ya lo hice en equipos extranjeros, ¿no? Entonces, primero fue un equipo italiano que era ítalo-belga, porque era una estructura muy grande con una parte belga, con una parte italiana dominante, pero también belga. Luego pasé por un equipo belga y luego pasé por un equipo holandés. Entonces, las diferencias muchas son por la nacionalidad del equipo, ¿no? Porque al final
culturalmente somos muy diferentes. Los belgas son muy diferentes a los holandeses son muy diferentes a nosotros. Los italianos son igual más cercanos, son más latinos. Más parecidos a nosotros. Más parecidos a nosotros, sí. Pero también tienen sus diferencias. Y sobre todo, quizá para mí el gran choque fue cuando, o yo solo lo recuerdo así, cuando firmé por Mapei, de repente pasó de un equipo bueno al que en ese momento era el mejor equipo del mundo. Y de repente allí teníamos mucha más libertad que la que teníamos en el equipo español. ¿Y por qué? Porque digamos que en el equipo el poder estaba en los corredores, no estaba en el grupo dirigente del equipo. Sí, en España siempre ha habido un grupo dirigente que es el que ha ido fichando los corredores y los corredores estaban al servicio de esos dirigentes. En Italia a mí me sorprendió que por ejemplo, en las reuniones tácticas, el director llegaba, planteaba su estrategia y los corredores intervenían y pues se discutía la estrategia y se llevaba un acuerdo, ¿no? Eso en España era impensable. En España, es algo positivo, ¿no? Que haya al final esa libertad de poder debatir. También es verdad que eso a veces creaba luchas de egos, ¿no? entre compañeros, ¿no? Que para mí fue algo nuevo. Yo normalmente tenía un director, yo con Mínguez, que además era una persona con mucha personalidad y mucho carácter, él llegaba, decía cuál era la estrategia del equipo y allí todos callados y a cumplir órdenes. Y muchas veces entre nosotros discutíamos o no estábamos de acuerdo, pero con la boca pequeña. ¿No? En Italia no, en Italia el director planteaba. A veces igual había dos directores y los dos directores planteaban cosas diferentes, se discutían entre los corredores. A veces había esas luchas de egos porque había mucho gallo en el corral y eso era difícil de manejar. ¿Y algún momento que no os hayáis puesto de acuerdo en la estrategia de una carrera a la hora de debatir y luego cómo se soluciona eso? Bueno, pues a veces interviene el director. A veces ha pasado y yo he vivido circunstancias en carrera en las que siendo de un mismo equipo y llevando todos la misma camiseta, había como 2 o 3 facciones dentro del equipo y sin traiciones, o sea, habladas en la estrategia previa, o sea, decir, no, yo y este vamos por nuestro lado, vamos a hacer esto y vosotros tratando de no pisarnos y de no molestarnos entre nosotros, pero sí. Bueno, si lo hablabais claro, ¿no? Antes, pues por lo menos. Lo que pasa es que, bueno, luego también la carrera un poco decide, ¿no? Claro. Porque a veces mucha estrategia luego no se puede cumplir en la carrera porque hay diferentes situaciones o uno está más fuerte que al principio igual. 2 que pensaban que estaban con las mismas fuerzas, empieza la carrera, pero de repente pues uno no va. O sea, al final la carretera pone a cada uno en su sitio. Es lo que, mira, me hizo gracia hace poco el otro día escuchando la Endurance en el Giro cuando el tema de Ayuso, del Toro y tal, ¿no? Y decía él, es que el liderato no se fundamenta en contratos ni en papeles. El liderato, la carretera te pone en tu sitio y ahí demuestras si eres líder o no eres líder, ¿no? Entonces, eso normalmente siempre ha sido así. Sí, el problema suele venir cuando hay un líder y el segundo anda más que tú. Caso From Wiggins. Ahí empiezan los líos porque Ulrich Ries en su época. Ahí es cuando, ostras, imagínate ahora si del Toro y Ayuso, pues andarían los dos igual. Ahí empieza un poco el problema o uno anda más, tal. Pero como tú bien dices, al final la mayoría de las veces salen con 2 líderes o uno que funciona, pero cuando salen con 2, a veces uno anda, ya se ha visto aquí, pues tiene por problemas o caídas o por otra circunstancia, pues se ve, ¿no? Quién anda más, uno más que el otro y en el caso de este pues ha sido, ¿no? El Toro pues... Es verdad que Ayuso no sé si ha tenido algún problema y tal. Sí, tuvo una caída y tuvo unos puntos en la rodilla, pero bueno, yo creo que no sé hasta qué punto, evidentemente eso ha influido, pero yo creo que ha habido más factores que eso. O sea, ha sido una suma de factores que igual todo parte de ahí, de que no ha podido recuperar bien o no ha podido rendir al 100%.
pero era más un tema de egos que de problemas de lesiones. Y en todos estos equipos donde has andado, Vitalicio, Mapei, Quick-Step, Rabobank, ¿quién ha sido el corredor que más te ha impresionado? Pues depende un poco en base a, digamos, en base a que me hagas la pregunta, ¿no? A nivel deportivo, joder, es que claro, por suerte he tenido tantas figuras de compañeros que en todos has visto algo que te ha impresionado y que admiras, ¿no? Pero no sé, quizá mira, por ejemplo, deportivamente, así en rendimiento, bueno, Óscar supongo que... Sí, ¿no? Por ejemplo, también. a nivel de rendimiento, yo, y eso es lo que le conocía bien, nunca hubiese imaginado que Óscar iba a conseguir lo que consiguió. ¿No? Y, o sea, Óscar ganó 3 mundiales, ganó 3 Sanremos. Y yo sabía que era un corredor de amateur, era uno de los rivales, sabía que era un corredor bueno, sabía que iba a conseguir cosas importantes de profesional. Pero me acuerdo de una anécdota, el primer mundial que él ganó, 2 o 3 semanas antes del mundial, volvíamos de una carrera y estábamos juntos en el avión y me dice, y estaba además fíjate, estábamos pidiendo hielo a la azafata porque le dolía la rodilla después de la carrera, estaba con una bolsa de hielo y me dice, joder, pues estoy para ganar, ¿eh? Y le dije yo, que le dolía la rodilla. Sí, y le dije yo, estás para el arrastre, le dije, estás para el desguace, porque me dice, no, en serio, que yo estoy para este mundial, estoy para disfrutarlo. Y claro, era primer año profesional y es verdad que él había hecho tercero en el mundial segundo en el mundial de amateur de San Sebastián, ¿no? Sí, yo estuve en el mundial de Verona, el primer mundial que ganó, estuve allí. No estuve como corredor, estuve viéndolo, pero me acuerdo que nadie sabía ni su nombre, o sea, ni yo casi. En los italianos, el comentarista italiano decía, ha vinto Gómez, porque claro, en la hoja de inscripción, como los corredores españoles tienen 2 apellidos, pues ponía Óscar F. Gómez, y cogieron el segundo apellido. Entonces, el comentarista no sabía quién era. Le decía, ha vinto el español Gómez, y no tenía ni idea quién era. Y es normal porque Óscar era primer año profesional y Óscar había corrido muy pocas carreras porque había estado lesionado prácticamente todo el año. Había ganado una etapa a la Vuelta a Castilla y León, pero había corrido. Entonces, volviendo a la pregunta, a nivel deportivo, yo nunca hubiese pensado que Óscar hubiese conseguido algo así. Y vamos, superó todas mis expectativas. ¿No? Por ejemplo, a nivel de talento, yo recuerdo, compartí tiempo con Frank Van Der Broek en Quick-Step y encima en sus horas bajas, pero todavía ya era, digamos, ya estaba con ciertos problemas y ese año hizo segundo en el Tour de Flandes y, joder, tuvo detalles en la concentración entrenando y tal de clase que yo no he visto en ningún otro corredor, ¿eh? O sea, evidentemente era un corredor muy especial y tenía un problema casi de doble personalidad y demás, y luego terminó como terminó. Sí. Otro corredor que me impresionó mucho, y esto ya es algo personal, es Franco Ballerini. Yo soy un enamorado de la Roubaix y coincidí con Ballerini en Mapei y era un señor y era un corredor que cuando llegaba a la Roubaix se transformaba. Otro corredor que me impresionó mucho y tengo muy buen recuerdo es Johan Musi, porque era mi ídolo y tuve la suerte de ser compañero de él y de compartir su último año de profesional y, por ejemplo, tengo un buen recuerdo de la última Roubaix suya, pues de poder ser parte del equipo y poder ayudarle a que ganase esa Roubaix, que al final no la ganó, pero ahí estuvimos todos implicados en que terminase su carrera a lo grande, ¿no? No sé, te podría decir tantos, pero bueno, con los que te he dicho igual ya... ¿Y directores, por ejemplo? Directores, pues mira, yo creo que el mejor director que he tenido, pues yo creo que ha sido Javier Mínguez. Y también le pondría al mismo nivel que Javier Mínguez a Sabino Angoitia, que fue mi director en amateur.
¿Por qué? Pues porque luego en el campo profesional también he tenido buenos directores y buenos estrategas. Pero Mínguez y Sabino, por ejemplo, tenían los dos la misma virtud. Eran dos personas con carácter fuerte, eran directores duros, con los que muchas veces te echaban unas broncas de la leche, a veces con razón y alguna vez sin razón, ¿sabes, no? Pero la mayoría de las veces con razón. Pero tenían una gran virtud, era que eran muy visionarios, o sea, te anticipaban lo que iba a pasar en carrera en la reunión. Y muchas veces luego a la tarde o a la noche en el hotel o hablándolo con el compañero de la habitación, le admirabas porque decías, oye, este cabrón a la mañana nos ha dicho esto y ha pasado esto. ¿Por qué? Pues sobre todo por la experiencia que tenían. Y, joder, ellos veían la lista de inscritos y te decían, va, este equipo nada, este equipo nada, este equipo bien. Si pasa el puerto tal, van a hacer esto, si no, nada. Y al final se quedaban, de toda la lista se quedaban con 4. Mira, este va a pasar esto así, asado, y les vamos a responder así, y tú tienes que hacer esto, tú tienes que... Y acertaban la mayoría. Acertaban la mayoría de las veces. Pues mira, muchas veces en la propia reunión te sorprendían porque no imaginabas tú que iba a ser esa la estrategia del equipo, ¿no? Y luego acertaban. Sí. Y luego, por ejemplo, en carrera, cuando a veces se formaban los abanicos, ¿tenías algún ciclista que decías, uy, con este hay que tener cuidado por miedo a que la liara en la formación de los abanicos? Bueno, en carrera, según qué circunstancias de carrera, tú ya tienes tus referencias de en quién fijarte y qué hacer. Entonces, según en qué carrera, por ejemplo, yo me acuerdo en las clásicas, había corredores que no son conocidos porque no eran corredores ganadores en aquel momento, pero eran, digamos, capitanes de ruta, ¿no? Y, pues no sé, por decirte un ejemplo, Servis Naven. Servis Naven era un corredor que ganó una Roubaix precisamente porque sus compañeros, porque era el más débil del equipo y aprovechó la superioridad del equipo. Sí. Servis Naven en las clásicas de pavé era un corredor que si le veías moverse a Naven, vete porque allí va a pasar algo. Sí, vete porque allí va a pasar. Y era tal cual, ¿eh? Y como él en las clásicas, que quizá eran las carreras más desconocidas para nosotros y donde nos movíamos con más inexperiencia, como él, en todos los equipos había un capitán de ruta que era el que tenías que fijar. Y bueno, con el tema de los abanicos también, los belgas y holandeses eran la referencia. Y ahí... Y los colombianos la no referencia. Los colombianos pobres a sobrevivir como podían. Ahí cuando veías, claro, en los abanicos es una estrategia que te tienes que mover en bloque como equipo. Sí. Pero siempre hay un líder en ese equipo, siempre hay alguien que es el que inicia el movimiento, ¿no? Entonces, cuando tú veías determinados equipos que estaban haciendo piña, juntándose, yéndose hacia un lateral del pelotón, ojo, ponte a temblar porque algo va a pasar. Y luego en las etapas normales de ya sea una vuelta grande o una vuelta pequeña, pues sí que había equipos que, sobre todo esos corredores de capitanes de ruta. En la 11, por ejemplo, pues era Leonid Barrutia en los primeros años, o Herminio Díaz Zabala. En todos los equipos había un corredor que le tenía fichado y cuando se moviese ese, por si acaso... Sí, ¿no? Sí. Bueno, de los 12 años que has estado como profesional, 9 años has estado con Freire, compartiendo equipo con Freire. Bueno, creo que seguiréis manteniendo amistad, hicisteis mucha amistad, pero de todos los triunfos así que consiguió importantes, bueno, entre los dos, porque tú le ayudabas. Bueno, lo conseguí, hacía lo que podía, pero sí. Tú también hacías tu trabajo bien y te quedas con alguno especial que digas, qué gozada, o tal, le ha ayudado hasta el final. Sí, bueno, de Óscar... habéis tenido varios. Sí, hay varios, incluso hay etapas... Mira, por ejemplo... ¿Pero te quedarías así con uno? Sí, de quedarme con uno especial me quedaría con el segundo, su tercer mundial, el segundo que ganó en Verona. Óscar tenía
cosas porque, por ejemplo, yo recuerdo en una Vuelta a España, ahora vuelvo al tema de Verona, pero en una Vuelta a España había ganado, creo que había ganado 2 etapas y en la reunión Eric Breuken, que era el director, dice, bueno, hoy era Logroño, etapa Logroño, llega el sprint, tal, hoy trabajamos para Óscar y tal, y de repente dice, no, yo hoy no voy a sprintar. Y todos nos empezamos a reír pensando que estaba vacilando, ¿no? ¿Y por qué? Y nos empezamos a reír y dice, no voy a sprintar hoy. ¿Cómo que no vas a sprintar? Dice, no, que hoy va a haber caída. ¿Qué me dices? Sí, y que sí, que va a haber caída, que hoy he visto el plano y tal, y yo mejor no me meto, no quiero arriesgar, que dentro de unas semanas es el Mundial, yo no me meto. Sí. Y en eso quedó la reunión. Y luego me iba Breuken diciendo todo el rato por la radio, Pedro, ven, y me llamaba, bajaba al coche y me decía, joder, convéncele a Óscar que se meta al sprint, convéncele. Y dile, y llévale al margen, llévale fuera al pelotón, cara al viento, que evita los problemas, evita el riesgo, pero métele ahí delante. Y le dije a Breuken, vale, pero déjame hacerlo a mi manera. Entonces, me iba a 40, 50 metas, me dice por la radio, ¿qué? ¿Ya habéis hablado? Y le decía, no, todavía no le he dicho nada. Pero dile. Y esperé a falta de 20. ¡Ostras! Sí. Wow. Y luego le dije, mira, Óscar, vamos a hacer una cosa. A falta de 10, tú ven a rueda mío. Y yo te cubro. Y vamos fuera del rebufo de la gente. Pero estamos por allí. Sí. Y si vemos que no hay peligro, era en Logroño, había una recta muy larga y técnicamente era bastante fácil. Solo había un par de curvas y tal. Le dije, hay una avenida muy larga de 2 o 3 kilómetros. En esa avenida nos vamos por la izquierda y pasamos cara al viento, que mi trabajo no era lanzarle, era colocarle, ¿no? Y le dije, ¿tú en qué posición quieres entrar en esta curva? Y la curva no sé si era a 800 de meta. Me dice, no, ahí habría que entrar cuarto, quinto, a rebufo de los que vayan tirando. Dije, vale, pues me da igual qué equipo vaya tirando, pero yo te meto ahí, cuarto, quinto, tal. Joder, pues nos lo hicimos así. Le metí y ganó la etapa. ¡Qué bueno! Y luego me vino a dar las gracias al Breuken. Y, por ejemplo, esa victoria, yo hice mi trabajo. La ganó Óscar por su velocidad. Sí. Pero Breuken me decía, esta etapa la has ganado tú. No parece tu nombre, no, pero... La has ganado tú. Y de esas tenía bastantes veces. Por ejemplo, me acuerdo en otra etapa, en otra vuelta en Zaragoza, también lo mismo. Me dijo, va a haber caída. Y hubo caída y se cayó Bonen y se hizo daño, y lo veía venir. Pero bueno, volviendo a lo que te decías, yo creo que la victoria de Verona en el tercer mundial de Óscar en Verona, para mí fue el gran momento deportivo de su carrera deportiva, porque era volver a Verona, volver a disputar un mundial allí, que era donde él dio la campanada y empezó a ser el gran corredor que luego ha sido. Y él estaba nervioso, pero a la vez teníamos un equipo muy bueno. En aquel mundial éramos, creo, 12 corredores, porque como España había ganado el mundial anterior, podíamos llevar 2 corredores más. Y aquel fue un mundial coral por parte de la selección española. Todos hicimos un trabajo perfecto, que lo remató él, que además le lanzó Valverde. Y bueno, fue como una gran victoria al equipo. Y él estaba muy nervioso los días previos porque por todo lo que significaba volver a ganar en Verona y ganar otro mundial, era su tercer mundial, ¿no? Y yo en la habitación me tocó hacer de psicólogo esos días previos porque claro, tenía tantos nervios y tenía tanta ansiedad que yo nunca le había visto a Óscar tan nervioso. Óscar era un corredor que en las citas importantes se acercaba a ellas con mucha serenidad y sin embargo ahí le veía nervioso, ¿no? Y yo le veía que estaba en el momento de forma de su vida y le trataba de calmar esos nervios y luego en carrera se transformó y en carrera corrió con mucha serenidad como solía correr y se fue metiendo poco a poco.
Y bueno, fue un subidón de adrenalina para todos cuando... Entonces hiciste también, aparte de lanzador, en muchas carreras también de psicólogo, eso ¿no? Sí, Ese apoyo, imagínate, ¿no? eso es lo que no se ve fuera. El compañerismo ese también detrás. Tú ves en la tele y ganó Freire, pero detrás de eso, fíjate lo que puede haber. Sí, por ejemplo, yo con Denis Menchov compartía mucho habitación y Denis a mí, te lo digo así porque me lo decía él directamente, a Denis le gustaba mucho compartir habitación conmigo porque le aportaba serenidad y él tenía buena relación. Ya sabes, los rusos no son personas muy abiertas. Más fríos. Y igual, ¿no? son fríos y les cuesta coger confianza con la gente, pero cuando tienen confianza son gente muy noble, ¿no? Sí, sí. Y Denis tenía muy buena relación conmigo y le gustaba compartir habitación conmigo por eso, porque se me abría en canal y me contaba todas sus preocupaciones, que no era algo fácil para él. Sí, sí. Y pues yo se lo gestionaba, ¿no? Y en el Giro que él ganó, que fue el Giro de mi accidente, por ejemplo, ahí estamos compartiendo habitación y le dejé solo, ahí al pobre, pero sí que es una labor. Al final en el ciclismo es como el programa de este Gran Hermano, o sea, comparte las 24 horas del día, tú te vas a una vuelta grande, comparte las 24 horas del día con un grupo de gente en un trabajo en el que muchas veces hay circunstancias difíciles y momentos de tensión, y todo eso hay que compartirlo en el grupo, y las horas de viaje, los momentos en el autobús, que quizás son los más bonitos, ¿no? Los momentos de hotel, momentos de autobús, y todo eso hay que saber gestionar. Entonces, tú sí has hecho de psicólogo para tus compañeros, y cuando tú tenías esa presión o ese nerviosismo, ¿a qué compañero acudías para que te tranquilizara? Bueno, yo tenía la suerte de no tenía el rol de líder, entonces tenía la suerte de no tener esa presión, ¿no? Digamos, cuando yo he conseguido victorias han sido porque por circunstancias he tenido libertad y me la he jugado y me ha salido bien, ¿no? Otras veces me la he jugado y me ha salido mal, pero era un corredor que tenía una efectividad bastante alta porque solía tener pocas oportunidades y las pocas que tenía trataba de aprovecharlas al máximo, porque yo sabía que no iba a tener mucho durante el año. Entonces, yo cuando tenía esa presión, normalmente la compartía, por ejemplo, con Flecha. Con Flecha, por afinidad personal, era una persona que me aportaba mucha serenidad, y con Freire también, ¿no? Porque a Freire, digamos que el mismo trabajo que yo hacía para él, también lo conseguía hacer él para mí, y muchas veces era simplemente hablando y poniendo las cartas sobre la mesa y comentándole tus inquietudes, ¿no? Y una de esas oportunidades que cuando tenías esa libertad de poder atacar y hacer tu carrera, también llegó la París-Niza, ¿no? Sí. Sí, mira, por ejemplo, en esa París-Niza, que es mi victoria más importante en cuanto a palmarés, ¿no? Cataluña, ¿no? También en Cataluña también. No. Sí, pero bueno, París-Niza igual es nombre, igual. En cuanto a nombre, ¿no? Vino por un pinchazo de Tom Bonen. O sea, yo corría en Quick Step. El líder ese día era Tom Bonen, que era el mejor sprinter del equipo. Y fue un día de abanicos y me acuerdo que en un momento Tom me vino y me dijo: Pedro, vamos para adelante, que los Telecom, me acuerdo que fue él, me dijo: vamos para adelante, que los Telecom tienen pinta de que la van a liar. Fuimos para adelante y coincidió, fue el momento que pasamos para adelante, el Telecom la lió con Vinokurov y con Jaske, que ganó Jaske aquella París-Niza. O era líder Jaske y creo que ganó Vinokurov. Bueno, el caso, que liaron un abanico, y nosotros estábamos ahí delante. Entonces, del equipo éramos los dos, del Quick Step, y el abanico llegó. Y hubo una lucha contra el grupo trasero, pero llegamos, ¿no? Y entonces, faltando, no sé si fue 4 o 5 kilómetros, Tom pinchó. Y cuando pinchó, me dijo: Pedro, pinchazo. Y entonces le dije: Tom, para que te doy la rueda. Y él me dijo: no. Y le dije: ¿cómo que no? Y entonces por la radio el director le dijo que había pinchado, y claro, el coche venía detrás del segundo abanico. Había menos de un minuto y venía detrás. Y me dijo Tom: Pedro, no me des la rueda. Si me das, tú y yo somos hombre muerto.
quédate delante y juégatela tú. Buah, entonces dijiste, ostras. Sí. Y entonces el director me decía, para. Y lo que hice fue, me quité el pinganillo. Y dije, no puedo fallar. Sí. No fallar. Esta es mía. Y fui para teníamos un abanico pequeño y me acuerdo iba Cancellara, que estaba en el Fas Aborto, el CSC, no te he dicho mal, que era el Telecom, era el CSC el que la lió, con Jaske. Claro, y luego estaba Vino Kudolf en el Telecom. El caso es que estaba Cancellara solo también, que corría en el Fas Aborto. Y Cancellara había sido compañero mío en Mapei, ¿no? Sí, Cancellara es otro de los corredores que antes no te he dicho nada, que más me impresionó también. Pero por su forma de correr. Sí, por el potencial suyo. Bonen también. El caso es que Canche me dice, me vio por allí y me dice, ¿dónde está Tom? Y le digo, no, ha pinchado. ¿Y qué vas a hacer? Y le dije, pues habrá que hacer algo. Y él iba con toda la idea también. Y me dijo, vale, pero ¿vas a intentar algo? Le dije, sí. Y me dijo, quería saber tus intenciones. Vale, pero no nos hacemos la guerra entre nosotros. Sí. Entonces, le dije, vale. Y entonces, yo sabía que Cancellara iba a hacer algo. Dijiste, me voy a anticipar. Yo iba a hacer, no, se anticipó él. ¿Ah, sí? Sí, yo iba a hacer algo, pero no sabía qué, ¿no? Sí. Y de repente, Cancellara a 3 de meta así atacó. Y bueno, cuando atacó Cancellara dije, ya está, ya se me jodió. Y yo pensaba que iba a llegar. Pero el CSC se puso borrico, se puso a tirar a muerte, y Cancellara indirectamente me hizo el trabajo, porque él atacó, cogió unos metros, el CSC tiró y le cogieron más o menos llegando al último kilómetro. Entonces ese era el momento. Entonces yo aproveché ese momento, vine lanzado atrás, cogí unos metros y gané. Entonces, pues fíjate la estrategia que teníais inicialmente, luego cómo cambió en carrera. Claro, ese día me tocaba trabajar para Bonen. Eso es. No, pasó lo que pasó con Bonen, luego me encontré con Cancellara, que yo sabía, lo bueno era que yo sabía que él no iba a saltar a por mí, pero yo tampoco podía saltar a por él. Pero bueno, me salió todo. Menos mal que no hiciste caso al director, ¿no? Sí. El director me quité el pinganillo y luego me vino a felicitar y además luego Tom en la reunión el día después, aparte de felicitarme por la victoria, dijo, mira, que sepáis que Pedro ha hecho esto porque se lo he dicho yo. Ah, sí, para que no lo sepan. Y yo hice mi trabajo, que era ofrecerle la rueda, y él fue el que renunció. Ah, mira, porque también, ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, ganaste la París-Niza, una etapa, pero, hombre, tu sueño hubiese sido ganar la París-Roubaix, ¿no? Cuando soñaste, y un día de lluvia además, ¿no? Un día que digamos, lloviese mucho. A ver, un sueño húmedo porque yo, hombre, sí que me hubiese gustado ganar una París-Roubaix, pero yo no creo que tenía potencial nunca me he visto a mí mismo ganando una París-Roubaix, aunque hubiese sido mi sueño, ¿no? ¿Dijiste el décimo? El 11 tengo el mejor puesto. ¿Tan lejos? No, lo que pasa es siempre, al haber estado en equipos grandes, siempre he estado con líderes que optaban a ganar. Entonces, nunca he estado en un equipo en el que tenía libertad para tener mi propio resultado, pero yo creo que tampoco tenía potencial yo para ganar una Roubaix siendo sincero, ¿no? Ahí no hubo pinchazo, ¿no? No, quizá mi mayor espina que tengo es con haber ganado una etapa en una gran vuelta, sobre todo en el Tour, ¿no? Y en el Tour yo creo que ahí sí que tenía potencial como para conseguirlo, y de hecho hubo un día que estuve a punto de conseguirlo y por circunstancias no lo conseguí. Entonces esa espina clavada sí que se me quedó en una etapa, una vuelta grande, en el Tour 2002, que estuve a punto de ganar, y fue por una circunstancia que no se vio en la tele, pero yo ataqué y tuve la mala suerte de que cuando venía con mucha velocidad alcancé a un grupo de 3 escapados que estaban perdiendo velocidad. Uno de ellos era David Echeverría. Y ellos miraron hacia atrás, vieron que el pelotón se aproximaba y se apartaron hacia la derecha. Con la mala suerte de que yo venía por la derecha lanzado y me cerraron involuntariamente porque ellos a mí ni me vieron.
Entonces, uno era David y le dije, Tachu, a David le llamamos Tachu, no, le dije, Tachu, 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 le chillé y él frenó y me dejó pasar y yo tuve que frenar en seco, o sea, yo ataqué, hice el hueco, era en subida además, venía lanzado con mucha velocidad, tuve que pegar un frenazo que me estuve a punto de caerme porque me acuerdo, había los espectadores tenían como unos carteles de una publicidad, como unos cartones de PMU y me los comí, les di con la cabeza y claro, hice una segunda arrancada. Entonces, hice una arrancada, perdí velocidad y una segunda arrancada. Mantuve los metros que tenía de ventaja, pero eso me creó una acidosis en las piernas, que la carretera tiraba hacia arriba, subía y a falta de 200 metros me quedé totalmente bloqueado. Entonces empecé a perder velocidad y McGee, que atacó en el pelotón con idea, porque él luego me lo dijo al día siguiente, que él pensó que yo ganaba y atacó con idea pensando que iba a hacer segundo, pero cuando se aproximaba a la meta, vio a 200 metros de meta que yo iba muy despacio y se vino arriba y me pasó pues como de donde estoy yo a donde estás tú, y me pasó que yo además hice un gesto de rabia, que levanté los brazos y que hubo algunos periodistas que lo interpretaron como que levanté las manos antes de tiempo y me ganaron por eso, ¿no? Y no. Entré totalmente bloqueado. Y curiosamente ese día fue algo parecido a lo que os he contado antes de Tom Boonen en la París-Niza, porque ese día se cayó Óscar, el líder era Óscar, íbamos a lanzarle a él, y se cayó Óscar como a 9 o 10 de meta, y el director, era otro director, me dijo que parase. Y yo ese día no paré por iniciativa propia, porque yo sabía, se cayó Óscar y se cayó Armstrong. Ese fue el primer tour que ganó Armstrong. No, ese Armstrong era el líder y se cayó Armstrong. Entonces yo sabía que era inútil pararme allí. Entonces yo me quedé en el grupo de cabeza y sabía que la llegada era una llegada que me iba bien por la dureza que tenía y me la jugué. Y ese día sí que, digamos, no seguí las órdenes de equipo, pero el director luego me dijo que había hecho bien en tomar la iniciativa de jugármela yo por mi cuenta. Sí, que a veces igual en carrera hay que tomar esas decisiones que igual desde el coche igual no se ven tanto, ¿no? Claro. Es que el director lo que había visto era que hubo una caída a 9 de meta y que ahí estaba Óscar Freire. Sí. Pero claro, Óscar no era un líder para la general, era un líder para la etapa. Entonces, ya ahí su opción de ganar la etapa estaba totalmente perdida. No había ninguna opción entonces era mejor tener un corredor por delante que se la pudiese jugar que... Claro. Luego ya en el 2009, sí que es verdad pues que en el Giro de Italia tuviste una caída, que caíste por un barranco, que te encontraron a 80 metros, incluso se temió por tu vida. ¿Qué recuerdas de ese día? Yo volví a nacer ese día, entonces tengo un recuerdo, esto ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Durante unos años era un momento de mi vida que era un tabú, o sea, era un momento de mi vida que no podía mirar, no podía recordar porque era demasiado doloroso todo lo que me venía en mente. Sin embargo, conseguí cerrar el círculo con una especie de peregrinación que hice al punto del accidente. Y ahora es un momento que recuerdo con especial cariño porque, y de hecho lo celebro es el 16 de mayo. Ahí va, ¿eh? Y para mí es mi cumpleaños. Para mí es mi cumpleaños, es el día que volví a nacer. Este año hace poco he cumplido 16 años. Fíjate, sí. Y yo celebro 2 cumpleaños, el que aparece en mi DNI y ese, ¿no? Sí. Entonces, es un momento clave en mi vida porque hay un antes y un después, o sea, todo lo que yo recuerdo en mi vida siempre es el punto de referencia, siempre todo lo que pienso esto es antes o después del accidente, ¿no? Esto es 2 años después, o un año antes, o un punto de referencia, o una semana antes, o un mes antes, todo es así, ¿no? Y para mí es un momento en el que me transformé como persona. Entonces, porque el accidente en sí mismo me destrozó físicamente, pero a nivel personal y a nivel de mentalidad también ha tenido unas secuelas y ha producido en mí una transformación que
que sí que te puedo decir que soy otra persona, ¿no? No sé si para bien o para mal, pero soy otra persona. El cómo vivir la vida o cómo ves ¿no? El hecho de vivir ahora, ¿no? Sí, decir, principalmente en cómo me transformó en la escala de valores de lo que había en mi vida, ¿no? Tanto de las relaciones personales como sociales, como económicas, como... Entonces, la gran lección que aprendí de ese momento es que la vida es mucho más sencilla de lo que muchas veces nos empeñamos en pensar, y lo verdaderamente importante es muy poco, y lo verdaderamente importante de esta vida es el tiempo, es disfrutar del tiempo con las personas con las que se lo merecen, que están a tu lado. Y desde entonces llevo una vida más tranquila y te diría que hasta más feliz. Sí, entonces, qué fuerte, ¿eh? Fue un momento en el que lo pasé muy mal, me tocó sufrir mucho. Afortunadamente no tengo grandes recuerdos de esa fase, porque estuve en coma tanto tiempo que cuando desperté del coma, todo lo malo, lo verdaderamente malo ya había pasado. O sea, el riesgo de morir estaba ya alejado en ese momento. Entonces, a partir de allí todo fue positivo, ¿no? Lento pero positivo. Entonces, tuve una fase de recuperación muy larga. Primero a nivel quirúrgico en los hospitales, luego a nivel de rehabilitación en centros de rehabilitación. Pero bueno, me tiré como 2 años tratando de volver a ser yo mismo. Lo que pasa es que luego nunca volví a ser yo mismo, porque ese yo mismo, digamos, que se transformó, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, sí que es verdad que me tiré como 2 años hasta que volví a poder hacer vida normal. Y luego, pues... Y en el momento ese largo, que ¿no? continué... te despertaste en el hospital, ¿qué pasó por tu cabeza? O sea, en el Pues momento mira, que fuiste consciente, ostras. Ese momento no existe porque no es un momento, digamos, es un proceso, ¿no? Es un proceso. Yo tengo recuerdos muy vagos, en parte también por la medicación que tenía en ese momento, porque las dosis de morfina que tenían en la UCI eran muy altas. Entonces, la morfina es un alucinógeno muy potente y hace que tu mente fantasee y vuele, ¿no? Entonces, se me mezclan recuerdos reales con fantasías, y esos recuerdos reales muchas veces son porque alguien me los ha contado, ¿no? Y entonces tú entiendes que eso ha ocurrido en realidad, porque no eres capaz de diferenciar lo que era fantasía y lo que era realidad. Pero yo sí que recuerdo, tengo recuerdos de despertarme. ¿Pero flashes cayéndote o algo? No, de la caída no recuerdo nada. Todos los recuerdos que tengo son posteriores a la caída y son confusos, porque yo estoy... bueno, primero, yo no sé quién soy yo. Yo no sé quién soy yo. Y estoy en un sitio en el que hay una luz cegadora. Todo es muy blanco, hay una luz cegadora, yo no puedo mirar a la luz, es como mirar al sol directamente, ¿no? Entonces tratas de abrir los ojos y mirar hacia los lados, oyes sonidos extraños. Entonces, a la vez, la gente te habla y te dice que estés tranquilo, te dicen que estás bien, que estás bien, que no ha pasado nada, que vas a salir adelante, te dan como mensajes de ánimos y tú no sabes muy bien por qué, porque encima a ti no te duele nada, porque la morfina te anula todo el sistema nervioso, con lo que tú no eres consciente de dolor, de nada, pero a la vez no me puedo mover, a la vez estoy atado. Entonces, tenía muchas fantasías con que era un preso, que estaba en una prisión, que era un criminal, que me habían capturado y me tenían atado por eso. Y en realidad me tenían atado por mi propia seguridad, porque me autolesionaba, ¿no? Porque tenía reacciones violentas y me movía, tenía muchas fracturas, entonces me arrancaba las vías, me arrancaba los sensores del pecho del corazón, me quitaba el tubo porque estaba intubado y me arrancaba el tubo. Entonces necesitaba el tubo para la respiración artificial. Entonces, por mi propia seguridad me tenían atado, ¿no? Y esto está unido a que la gente que estaba a mi lado y me hablaba,
me resultaban voces familiares. Entonces, era mi mujer estaba a mi lado, y me hablaba y yo no la conocía, pero sí que reconocía, yo no reconocía la voz, no le ponía un nombre, pero sí que reconocía que era una voz con la que yo me sentía cómodo y que era algo, que esa persona era algo dentro de mi vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y ella me hablaba de mis hijos y entonces tenían 1 año y 3. Y me hablaba de ellos y yo me preguntaba por qué esa chica me hablaba siempre de esos niños, ¿no? Ostras. Y luego me hablaban del Giro de Italia, de un ciclista que se había caído por un barranco. No te reconocías a ti No, mismo, y yo ¿no? le preguntaba, yo le solía preguntar al médico, que era el médico que me rescató y que me salvó la vida, que todos los días venía a visitarme. Y él era el que me contaba esta historia todos los días, y yo le decía, doctor, pero ¿por qué me cuentas esta historia siempre? Porque decía, pobre chico, pero está bien, yo le hacía preguntas sobre esa persona, ¿no? Y él me decía que era yo, y yo me acuerdo que le decía, no, yo no soy, pero convencido, porque yo no veía ningún dato ni tenía ningún recuerdo que dijese, yo no sabía que era ciclista, yo no sabía cómo me llamaba, yo no sabía que estaba corriendo el Giro de Italia. Él me explicaba, mira, el Giro de Italia es una carrera que es en Italia, que son 3 semanas, que son ciclistas que van en bici y tal. Y yo le decía, joder, qué interesante. Y yo no sabía lo que era eso, ¿no? Entonces, eso fue un proceso largo, lento, y que también va unido a que me van bajando la medicación de la morfina y yo empiezo a atar cabos y empiezo a entender que esa persona a la que hablan, que soy yo, que esa persona que me habla, que es mi mujer, que esos niños que me pusieron una foto, porque yo estaba inmovilizado y me pusieron una foto en el techo de ellos, y que esos niños que yo veía, que eran mis hijos, me acuerdo, había un enfermero que siempre me hacía la misma pregunta, porque yo tenía, como yo era español y estaba en un hospital italiano, me adjudicaron a un enfermero argentino que hablaba mi lengua para que hablase conmigo en castellano. Y curiosamente, yo les hablaba en italiano. Y él me decía que yo hablase en castellano. Y yo no sé por qué me salía a hablarles en italiano, porque bueno, me manejo bastante bien en italiano y yo sabía que estaba en Italia. Que es curioso, son cosas de la mente, pero es curioso. Los médicos me dicen que es seguramente porque todas las 2 semanas que estuve en coma, la mente sigue funcionando. Y mi oído funcionaba y mi oído oía hablar italiano. Entonces, yo hablaba italiano con ellos. Y de hecho, había una enfermera que me dijo que tenía expresiones bergamascas. Y me decía, ¿tú has estado alguna vez en Bérgamo? Decía, no es la primera vez que me diga que y yo creo que son expresiones que se te quedan grabadas en el cerebro y iban saliendo. ¿Y la recuperación esa, entonces, cuánto tiempo estuviste en Italia? En Italia estuve muy poco, estuve como 3 semanas. Ah, y luego ya volviste aquí. 3 semanas hasta que me trasladaba. Y mira, lo que te iba a contar, estaban las fotos de mis hijos y había un enfermero que él me contó que él tenía una hija adoptada, ¿no? Y siempre me decía, porque mi hijo el mayor es adoptado, ¿no? Y siempre me decía, tú y yo tenemos una cosa en común. Y él me había contado la historia de que él tenía una hija adoptada y me decía, tú y yo tenemos un hijo que es de otra raza y que es adoptado. Y entonces él, cuando venía, siempre me decía, ¿y estos niños quiénes son? Y yo decía, no sé, son 2 niños. Y me decía, ¿y por qué uno es blanco y el otro es negro? Y decía, pues no sé. No, sí sabes. Porque mira, este es negro y este es blanco. ¿Y por qué es? Y no, pero esto es... Y tú y yo tenemos algo en común. Y entonces, tirando el hilo, me sacaba y conseguía que yo le dijese que eran mis hijos y que el mayor se llamaba Abai, que el pequeño se llamaba Ori, que era adoptado, etcétera, etcétera. Es curioso, hemos tenido aquí a entrevistados a gente que ha estado en coma y cada uno tenéis una historia diferente. Uno no recuerda nada, otros se van a la infancia, a sus mejores momentos de toda su infancia. O sea, que es curioso. Esos estados de coma son curiosos porque la verdad es que cada uno lo habéis vivido de una manera muy diferente. Pero mira, hay circunstancias curiosas. Yo, por ejemplo, en uno de esos momentos en los que mi mujer, por ejemplo, pensaba, y los neurólogos le decían que estuviese tranquila,
pensaba que tenía daños neurológicos. Porque, eso es, claro. Porque las fantasías que os he dicho antes que yo vivía, para mí eran reales y eran alucinaciones que yo contaba cosas que me estaban pasando. Me venía gente a visitar y les contaba cosas. Joder, ayer me ha pasado esto. Y Igor Astarlá, me acuerdo que le conté una batalla que él me la recuerda y se ríe mucho. Me dice, tú me contaste esto y yo lo vivía. Y entonces me acuerdo que uno de esos días me dijeron que era muy importante que les dijese la contraseña de mi maleta porque necesitaban mi documentación para... ¿Y te acordabas? Y se la dije y la acerté. Sí. Ahí va. Y se quedaron alucinados los médicos con ese detalle. Ahí porque va. les dije la contraseña de la maleta, tenían mi maleta allí porque la habían conseguido a través del equipo y en mi maleta estaba mi cartera, ¿no? Y se la dije sin dudar, ¿eh? Y el neurólogo les dijo, mira, esto es un dato de que todo esto es reversible. Pero entonces, ¿esas alucinaciones por qué venían? Porque si no era un problema neurológico... Pues mira, es muy curioso, pero yo en ese momento estaba leyendo un libro que es un libro que es el libro de mi vida a día de hoy, que es 2666 de Roberto Bolaño, que es una maravilla. El libro, por cierto, lo recomiendo a todos los que estén escuchando esto. Es un libro duro de leer, muy largo, es un libro de 1000 y pico páginas. Wow. Es un libro muy denso, pero a mí me parece una maravilla el libro. Entonces, en ese momento estaba leyendo un libro y el día del accidente, en el viaje de la salida, o sea, del hotel a la salida, en el autobús estaba leyendo el libro. Y el libro lo dejé con un marcapáginas y se quedó en el autobús. Sí. Y luego lo recuperé con el marcapáginas. Es que hay una historia muy ligada, una historia muy curiosa ligada al libro. Entonces, cuando tú lees un libro, una parte de tu mente está viviendo una historia paralela, o sea, tú estás viviendo la realidad en tu día a día. Y luego te metes en la historia del libro. También estás en la historia del libro, lo mismo que cuando estás viendo una película, ¿no? Entonces, mi mente estaba en la historia del libro. Entonces, muchas de las fantasías que tenía estando en coma estaban relacionadas con el libro. Muchas. Y de hecho, en el libro hay una fase que es muy larga, que se refiere a crímenes y muertes de mujeres en Santa Teresa, en la frontera entre Estados Unidos y México, muertes violentas, y yo estaba en ese mundo. ¡Ostras! Estaba en ese mundo. Entonces, estaba como en un mundo oscuro, criminal, relacionado con las mafias, con las mafias de prostitutas, de droga. Estabas en el libro, etcétera, etcétera. Estaba metido en ese mundo. Y muchas de las cosas que pasaban en la UCI y de las historias que contaban los médicos y a las enfermeras están relacionadas con eso. Ahí va, curioso. Entonces, yo vivía y yo me sentía que estaba en una cárcel y yo me sentía parte de todo ese mundo. Entonces, cuando yo conté a Joseba, que era el masajista, que estaba ahí, que me trajese el libro, Joseba cogió el libro en el autobús, lo abrió, y alucinó porque leyó un párrafo que había en esa página, en la que estaba marcada, que era como algo que había anticipado lo que me había pasado, porque habían encontrado el cadáver de una mujer que se había despeñado por un barranco. ¿Qué me dices? ¿Y eso tú ya lo habías leído? Sí, eso lo había leído y eso estaba escrito en la misma página donde el cuerpo de no sé qué chica había aparecido en el barranco después de que había caído no sé cuántos metros y entonces la hipótesis de los detectives era si la mujer la habían matado antes y habían tirado el cadáver o si la habían tirado viva y había muerto en la caída. Entonces el masajista se quedó alucinado. O sea que la caída fue un poco que te estabas tan metido en el libro que al final... No sé, es una de estas curiosidades, ¿no? Pero yo sí que tengo muchas historias y, por ejemplo, hay historias, una la escribí en un artículo. Sí. La UCI donde yo estaba era digamos, una especie de tapadera, era un negocio tapadera para un prostíbulo. Entonces, ahí había una actividad diaria que era ficticia, que era un hospital. Entonces, en ese hospital yo cumplía el papel de ser un enfermo, ¿no? Sí.
Y eso era la realidad. Entonces la fantasía era que cuando llegaba la noche, aquello se transformaba y era una especie de prostíbulo y ponían la música a tope y era una discoteca y empezaban a venir prostitutas y empezaban a ver clientes y todo eso pasaba al lado mío, yo lo veía, ¿no? Y entonces a los enfermos nos llevaban a una esquina, nos abandonaban y teníamos que pasar la noche sufriendo. Y entonces, en esa fase, pues... Sufriendo, pero estabais viendo lo que estaban haciendo. Sí, pero claro, por ejemplo, una historia dura que tengo es una enfermera me estaba haciendo una cura y claro, me estaba haciendo daño físico. Sí. Entonces, yo en ese momento me tuvo que soltar la pierna para hacerme la cura y yo aproveché que tenía una de las piernas la tenía bien y le pegué una patada. ¡Ostras! Y la lancé contra la máquina y le hice una avería a la enfermera. ¡Ostras! Y claro, yo eso en mi fantasía era que la enfermera no era una enfermera, era una de las prostitutas que estaba teniendo, estaba con el cliente y yo les estaba molestando y el cliente se cabreó conmigo y yo le dije, ven, yo me acuerdo además que se estaba riendo de mí y se está riendo de mí porque yo me estaba quejando y la enfermera no me hacía caso, que en este caso no era enfermera, era una prostituta. Entonces, no me hacía caso y yo le recriminaba que me hiciese caso, ¿no? Que no sé si le estaba pidiendo agua o qué, pero no me hacía caso. Y él le dijo, déjala en paz, que está haciendo su trabajo o algo así. Y ella le dijo, déjale, pobre chaval, que está muy mal, no te metas con él. Y el otro se empezó a meter conmigo, ¿no? ¿Y qué le pasaba a ese? Dijo, no, pues es que iba en bici, se ha caído y está como está. Y se empezó a reír como que qué inútil que se ha caído la bici, qué gilipollas, tal. Sí, no. Sí. Y yo le dije, ven, que te tengo que decir una cosa, ven. Y entonces cuando se acercó y le iba a decir una cosa al oído, le dije que no puedo hablar muy fuerte. Y es verdad que no podía hablar muy fuerte porque estaba con el medio entubado, ¿no? Y hablaba con un hilo de voz muy débil. Y cuando él vino a escucharme y yo le iba a hablar al oído, pues le pegué la patada. Y claro, todo eso que en mi fantasía era esto, en realidad era la enfermera que me estaba haciendo la cura y me estaba haciendo la cura. Pero ese momento de fantasía, ¿cuánto te duró? Pues, porque también supongo que para el resto, para los familiares, era preocupante. Tuve varios episodios, pero estuve como... Ese es el periodo, digamos, en que desperté del coma. Esto es un periodo de unos 4 o 5 días, en el que desperté del coma y todavía no me podían bajar la medicación, la dosis de morfina. Luego, bueno, ya ha pasado ese proceso de recuperación que fue muy largo, sí que tuviste que tomar la decisión que aunque tenías contrato para un año más con el Rabobank, ya tuviste que decir que no podías seguir, ¿no? Sí, bueno, antes de... Mi accidente fue en el Giro y antes del Giro, al terminar el periodo de clásicas, tuve una reunión con el manager y me ofrecieron renovar por 2 años. Entonces, tenía un acuerdo verbal, no tenía firmado, pero tenía un acuerdo verbal con el equipo, ¿no? Entonces, un acuerdo verbal que yo no recordaba. Ellos me lo recordaron, porque yo después del accidente tuve una amnesia retrógrada, lo que se llama. O sea, tuve varios de las cosas sucedidas antes del accidente, las perdí de la memoria, ¿no? Y entonces, en el equipo, cuando me inicié en todo este periodo de rehabilitación, pues supe que tenía este acuerdo verbal con el equipo. Y entonces yo al equipo, el equipo quería saber, evidentemente ese año ya no había manera de retomar la actividad, pero quería saber qué planteamiento tenía para el futuro. Entonces yo les pedía tiempo, pero claro, los meses pasaban y mi evolución era muy lenta. Entonces llegó el momento de, pues no sé si sobre el mes de noviembre o así, que ya estaban preparando el equipo para el año siguiente y querían saber si contaban conmigo o no contaban conmigo. Ellos la verdad es que fueron éticamente muy legales porque mantuvieron ese compromiso, incluso a sabiendas de que deportivamente seguramente no iba a llegar al nivel que tenía anteriormente. Y yo viendo la evolución que llevaba, pues
inicié una ronda de consultas con todos los médicos con los que estaba trabajando en la rehabilitación. Y mi pregunta era muy, muy sencilla y muy clara. Les decía, mira, voy a conseguir ser como antes, ¿no? la misma persona que era antes, Sí, a nivel, claro. digamos, físico, ¿no? En Sí, cuanto... Y me dijeron, todos los médicos me decían, no. O sea, vas a tener secuelas y en cuanto a rendimiento deportivo, esas secuelas van a estar ahí. O sea, nunca vas a conseguir llegar a ser el que eras porque físicamente es imposible, sobre todo por los problemas que tenía en la pierna, la rodilla y en la columna vertebral principalmente. Sí. Entonces, viendo que tenía 34 años, que tenía 2 hijos, que tenía ya que mi carrera deportiva, digamos, ya estaba hecha. Sí. Y sabiendo que el continuar en la bici me comprometía cara al futuro porque tenía que acelerar el proceso de rehabilitación. Los médicos me decían, mira, es mejor que le des al cuerpo el tiempo necesario y que no fuerces la rehabilitación. Y sobre todo pensando en un futuro, decidí no acelerar la rehabilitación y dejar que el ritmo fuese de manera natural y renunciar a ese contrato que tenía. Y bueno, yo creo que fue, y no me arrepiento de haber tomado esa decisión, no me arrepiento. Sí, al final estábamos hablando ya que igual sería cuestión de 1 año, 2 o 3, ¿no? El alargar ese contrato profesional. Esos 2 años los hubiese alargado. Eso es. Y yo creo que... No ibas a recuperar igual el estado que tenías antes. Y de hecho, participar en carreras hubiese sido hasta algo duro para mí y difícil. Entonces, no... Me quedo con un buen recuerdo de la decisión esa que tomaste. Lo dejé estando en plenitud y bueno, pues no me arrepiento de haber tomado. Y años después verías también que la condición física... ¿Tú crees que aunque ellos te habían dicho que no, los médicos, viéndote luego pasado un tiempo, cómo te veías? ¿Creías que... Sí, bueno, mira, los médicos... Ninguno pensaba que iba a recuperar tan bien como recuperé, ni tan bien ni tan rápido, porque la velocidad, les fui sorprendiendo con la velocidad a la que iba recuperando y les fui sorprendiendo con los pasos que iba dando, ¿no? Porque muchos de los pasos que iba dando en un principio eran impensables cuando casi imposibles, ¿no? Pero a mí los médicos me decían, si consigues, por ejemplo, cuando estaba en la silla de ruedas, muchos no pensaban que iba a ser capaz de andar y me decían, vas a ser capaz de incorporarte pues en tu casa para ir de la habitación al baño y tal, pero andar y llevar una vida normal, no. Cuando andaba con muletas, muchos me decían que seguramente que ya era importante haberme levantado la silla de ruedas, pero que la muleta la iba a necesitar de por vida. Que te lo ponían así, en plan un poco negro. Entonces, el caballo de batalla gordo, que fue la rodilla, luego requirió otras 2 o 3 operaciones posteriores y yo me empeciné en llegar hasta el límite, o sea, avanzar todo lo que pudiese avanzar, a base de sufrimiento, porque muchas veces era a base de dolor, simplemente a base de dolor. Pero bueno, lo conseguí y bueno, a día de hoy te puedo decir orgulloso que mucha gente, si no les cuento lo que me ha pasado, no saben lo que llevo detrás, ¿no? Lo que muchas veces sale la historia en el tour, por ejemplo, que suelo ir a trabajar de relaciones públicas, sale la historia con algún invitado, oye, pues alguno igual está conmigo durante el día y luego a la noche mira en Wikiloc a ver quién soy, ¿no? Y me viene al día siguiente el desayuno. Oye, Pedro, que ayer no hablamos nada de este tema, pero he visto esto y esto otro en internet y se quedan sorprendidos. Sí, joder, toda la recuperación que has tenido, que puedes hacer una vida normal y andar en bici un montón de kilómetros y competir. Bueno, a nivel físico no estoy incapacitado para nada. Todo lo que era capaz de hacer antes, soy capaz de hacerlo. Yo sé que tengo mis limitaciones en algunas cosas, pero por poder hacer, puedo hacer todo. Y a nivel deportivo hago de todo. Qué bueno que hayas conseguido al final. Hago todo tipo de deportes. En cuanto a movilidad, he recuperado básicamente el 100% de la movilidad. El tema este que hemos hablado, claro, entonces casi acertaron, ¿no? Te habría sido imposible llegar a ser otra vez
competitivo, sí, ¿no? seguro, A nivel seguro. profesional, de conseguir ese nivel. A nivel profesional, sí. o sea, ya sabes, porque hay a veces que los médicos te dicen algo y luego dices, joder, pero si... sí, si pero el mundo profesional es muy, muy exigente y primero tienes que valer para llegar ahí arriba y aun valiendo tienes que trabajar muy duro. Entonces, yo tenía un hándicap con las secuelas que tenías, entonces nunca, y también con la edad, porque ya tenía 34 años, entonces nunca hubiese, a nivel de rendimiento, nunca hubiese conseguido llegar a ser lo mismo. Y yo creo que hubiese sufrido mucho en esos años, en esos 2 años, si hubiese competido, ¿no? Porque evidentemente teniendo contrato, pues tratas de competir. Y yo creo que nunca sabes qué es lo que hubiese pasado, pero yo creo que no hubiese sido capaz de cumplir esos 2 años de contrato. Sí, aunque habría recuperado el estado de forma, pero igual sí que psicológicamente igual también te exigirías más, que no ibas a llegar a eso. Sí, a ver, también eso, te lo he preguntado porque hemos hablado aquí a veces también de Froome, ¿no? No sufrió un accidente igual tan grave como el tuyo. Sí, pero se nunca ve ha vuelto a ser el mismo. Pero hoy está ahí y casi no sabe ni la gente si está corriendo, sí. ¿no? Entonces, sí, eso, ¿no? El muchos punto corredores después de la... Mira, Joseba Beloki también, que tengo mucha relación con él, nunca fue el mismo después de la caída que tuvo en el Tour, ¿no? Michael Rasmussen, compañero mío, también tuvo una lesión muy, muy grave en el fémur y tampoco volvió a ser el mismo. Es normal. La exigencia que tiene el mundo profesional es tan alta que cualquier detalle mínimo hace que no sea. Pero eso, ¿no? Están acabando la carrera, me refiero también muy, bueno, tienen un contrato, es verdad que Froome tiene un grandísimo contrato y tal, pero están acabando la carrera, yo para mí, pues un poco triste en el sentido de que lo que ha sido, pues, Joseba también se retiró porque vio que esto, ¿no? A ver, cada uno también hace lo que Sí, a mí, mira, un consejo que me dieron varios médicos, el mismo consejo y yo creo que fue muy acertado, me decía, mira, yo me dañé muchos órganos vitales, me dañé severamente los pulmones, la columna y bueno, algo ya secundario que es la pierna, porque al final la pierna me la iban a amputar y conseguí que no me la amputasen. De hecho, decidí yo que no me la amputasen. Pero la pierna no deja de ser un miembro, que puedes vivir sin pierna, pero los pulmones no puedes vivir sin ellos y la columna vertebral tampoco. Entonces, los médicos me decían en ese periodo de rehabilitación, es muy importante que le des al cuerpo su tiempo y que cojas su velocidad y que no lo fuerces. Y me decían, y los órganos que tienes dañados son vitales y solo tienes uno, solo tienes un corazón, pulmones tienes 2, riñones tienes 2, pero los tienes dañados porque a nivel orgánico me dañé todos los órganos y puede que si fuerzas la rehabilitación tengas problemas en un futuro. Entonces, tu vida es una, tu vida profesional es otra, pero ya la has cumplido. Sí. Entonces, puedes dar carpetazo a tu vida profesional y continuar con tu vida. Y yo creo que fue un gran consejo por parte de los médicos y yo creo que buena decisión. Estuvieron en lo cierto porque al no forzar dejé que de manera natural la recuperación llevase el tiempo. Entonces yo cuando estuve en rehabilitación ellos me decían, mira, me acuerdo, un médico de aquí de Guernica, Fernando Doblán, no sé si lo conoces. Sí. Fernando, me acuerdo, cuando llevaba 2 meses así, un día se reunió, me dijo, Pedro, quiero hablar contigo. Y nos reunimos y me dijo, mira, Pedro, estoy muy preocupado. Y yo le dije, joder, pues si va todo bien. Y me dijo, no, estoy preocupado porque las cosas van muy bien. Y eso me preocupa. Y me dijo, mira, el problema que veo es que te veo trabajar con tanta intensidad y estás haciendo un trabajo tan bien hecho que estás avanzando muy rápido y estamos saltándonos todos los plazos. Pero me dijo, pero yo creo que tú no eres consciente de que esta carrera es muy larga, de que esta etapa es mucho más larga de lo que tú te crees. Entonces, esa intensidad que tú tienes, llevamos 2 meses, pero no sabemos si esto va a durar 5 meses o 2 años o 6 años o 12 años. Entonces, yo necesito que mantengas esta velocidad hasta el final. Y no me vale que vayas a esta velocidad y que dentro de un mes te vengas abajo y te abandones. Que me alegraba de que me diese ese consejo, pero que estuviese tranquilo, que yo
que yo había sido ciclista profesional, que yo me conocía muy bien a mí mismo y sabía que esa velocidad era capaz de mantenerla hasta el final. Y me daba igual que fuesen 2 meses o 5 años, que yo iba a mantener esa velocidad hasta el final. Y yo creo que lo cumplí, ¿eh? Claro que sí. Y fueron 2 años, básicamente así, haciendo memoria, fueron 2 años, pero en vez de 2 años podrían haber sido 5. Y de hecho, fueron 2 años porque me dieron el alta de la rehabilitación con una condena, que es, yo estoy condenado, tal cual, estoy condenado a hacer deporte toda mi vida. Si dejo de hacer deporte tengo problemas. Y yo salí, cuando me pusieron esa condena, salí encantado del juicio. Salí encantado del juicio porque la acataste sin problema, ¿no? Sí, porque el tema es, yo si no haría caso, estoy condenado a estar de rehabilitación toda mi vida. Yo debería ir a un centro de rehabilitación todas las semanas, al mínimo 2 días. Pero no voy, ¿por qué? Pues porque la rehabilitación la hago ya la haces por tu cuenta, entonces, eso es, ¿no? Entonces, eso vuelvo a cosas que os he contado antes. Le das mucha importancia en tu vida al tiempo, y yo le doy mucha importancia al tiempo que me dedico a mí mismo. Claro que sí. Entonces, para mí el día tiene 24 horas, pero de esas 24 horas necesito ciertas horas para mí mismo. Sí, que es tu rehabilitación, ¿no? Esa rehabilitación y normalmente las empleo haciendo deporte. Claro. Normalmente sí, pero también las empleo en otras cosas, pero es tiempo que necesito para mí mismo. Entonces yo a nivel laboral llevo una vida tranquila, no tengo trabajo, digamos, pero no tengo trabajo porque ni quiero tener trabajo ni puedo tener trabajo, porque me exijo mucho tiempo para mí mismo como para tener tiempo libre para trabajar. Entonces, bueno, tengo organizada la vida de un modo un poco alternativo, pero de vez en cuando, pues por necesidades ya del día a día, de tener que comer algo, pues tengo que hacer algunos trabajos, pero llevo ese tipo de vida. Bueno, pero entonces en la actualidad sí que sigues vinculado mucho a tu pasión, que es la bicicleta. Incluso este año te han hecho un homenaje en una carrera que hay aquí, en el Reto Oiz, que también se conoce a esta carrera como el memorial de Javi Amorortu. ¿Y qué ha supuesto para ti que te hagan este homenaje? Bueno, lo del homenaje en la marcha del Reto Oiz, pues es un orgullo, porque los organizadores, todo el grupo de Serrotape, los hermanos Mateos, son un grupo de amigos que saben que yo he participado otros años como un participante normal y corriente, y les ha hecho ilusión hacerme homenaje, y yo encantado de que hayan tenido ese detalle conmigo, ¿no? Y ya les digo, es que no tendríais nada mejor, porque que se les ha agotado ya el resto de ciclistas. Seguro que no, que ha sido una buena elección. Yo encantado, y es un detalle bonito, y más de gente que te conoce de toda la vida y que te tengan ese aprecio, ¿no? Y bueno, sí, el participar en este tipo de marchas, para mí no son carreras, aunque entiendo que hay participantes que se lo toman como carreras. Bueno, en el Reto Oiz, en la subida Oiz es una marcha, pero en la subida Oiz sí que hay un tiempo. Entonces el que quiera jugar a carreras, pues puede jugar a carreras desde abajo hasta arriba, ¿no? Yo me lo tomo con otra filosofía de disfrute, de juntarme con una cuadrilla de amigos y disfrutar el día con ellos. Y sí, la verdad es que ya es verdad que mi accidente fue en 2009, en 2010, 2011 tuve varios homenajes. Mira, el mayor que llevo es de la Mallorca 312. Ah, mira. Que es uno de los sitios donde me hicieron homenaje en 2010, el primer año, y uno en esta marcha es donde tengo uno de mis mejores amigos a día de hoy. Son gente relacionada con la Mallorca 312. Sí. Un grupo ahí, es que les conocí gracias a haber tenido este accidente y a que me hiciesen ese homenaje. Sí. Pero bueno, sí que he participado en muchas historias deportivas por disfrute, ¿no? Y esto de aquí de Guernica, pues es una más. Y luego ya sí que tengo ya más inquietudes personales, retos que me planteo, y bueno, últimamente ando mucho con la bici gravel. Mira, ahí la bici que tengo ahí es una bici gravel.
Y, por ejemplo, hace unas cuantas semanas participé en un evento que era la Wolf Race, la carrera del lobo, que fue una carrera nocturna. Salimos a las 10 de la noche, fue una carrera nocturna una marcha nocturna de 300 kilómetros. ¿Dónde? En Vitoria, Vitoria. 300 kilómetros, yo tardé 13 horas. O sea, llegué a las 11 de la mañana y fue un ¿Qué pasa? Sí, fue una aventura bonita. Y para este verano, por ejemplo, hay una aventura que se llama la Basajaun, que es una aventura de gravel de casi 900 kilómetros. Es Vitoria también, 870 kilómetros. ¡Wow! ¡Eso! Es una aventura, no es una carrera. Sí. El primer participante el año pasado creo que tardó como 50 horas o algo 50 así. horas. Ya implica... Pero eso es haciendo ya noches y todo. Claro. 50 horas, el reloj empieza a contar y no para, ¿no? Sí, entonces, puedes dormir todo lo que quieras, puedes parar a comer donde quieras, pero el tiempo sigue contando. Sí. Ya depende de ti lo que quieras acortar. Yo me la quiero tomar en plan autosuficiencia de ir con un kit de Viva para dormir donde toque y descansar unas horas y tirar. O sea, no voy con idea ni siquiera de llevar tienda de campaña ni nada. En un parque con una iglesia, descansar un poco. Bueno, pero en plan aventura y disfrute, y sobre todo son retos que te motivan también igual, ¿no? Sí, que te ayudan a conocerte. Claro. También he participado en raids de aventura. La Titán de Ser, ¿no? También has estado. La Titán de Ser estuve en la Titán de Ser. Pero quizá la aventura más grande que he hecho en mi vida es un raid de aventura en Croacia, y del año pasado, que fue un raid de aventura. Es una modalidad deportiva de diferentes disciplinas, pero bueno, la base son mountain bike, trekking y kayak, y todo ello con orientación. Y es también un formato non-stop. Éramos un equipo de 4, 3 chicos y una chica. Y, por ejemplo, en Croacia fue una aventura de 5 días. Salimos un lunes y terminamos un sábado. ¡Ostras! Non-stop, o sea, fue 5 noches. Los retos también. 5 días con sus 5 noches. Cañeros, los retos que te pones. Y yo, por ejemplo, esa experiencia fue una experiencia vital. Y yo siempre digo que mis 2 experiencias vitales más fuertes en la vida y más importantes han sido el periodo en el que estuve en coma y el periodo post-coma y esta aventura que viví, que es algo equiparable. Para acabar tenemos dos secciones, una que es duelo de corredores. Duelo de corredores, que yo te voy a decir 2 corredores de clásicas y tú me eliges uno. ¿Quién te ha parecido mejor en las clásicas? Entonces te digo, Johan Museeuw, Tom Bonen. Joder. Está difícil. Uno, sí. Está difícil. Además, mira, me acuerdo de un momento en el que estaba, creo que estaba en masaje Tom, y estaba yo ahí en la misma habitación, y entró Johan, que éramos compañeros de equipo los 3. Sí. Y le tocó así la pierna y me dice Johan, Pedro, este es mi sucesor. y le decía a Tom, no, yo nunca voy a llegar a ser lo que eras tú. Y le decía a Johan, no, tú vas a ser mejor que yo. Así, lo viví ahí en plan como anécdota, ¿no? Sí. Hombre, es difícil porque han sido 2 corredores muy parecidos y a la vez también muy diferentes. Yo si me tengo que quedar con uno, pero ya te digo, es muy complicado, me quedo con Johan, porque fue mi ídolo juvenil. Entonces, digamos que el Johan Museeuw lo he vivido como un ídolo al que admirabas y que luego he tenido la suerte de conocer, ¿no? Y sin embargo, el Tom Bonen es un corredor que su carrera deportiva la he vivido a su lado y he visto cómo ha ido creciendo, ¿no? en su día a día. Pero ya te digo, son 2 corredores que los pondría, a nivel deportivo, los pondría casi a la par, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, lo siguiente. Pero bueno, si me quedo con uno, me quedo con Johan. Johan, apuntado. ¿Peter Sagan o Matthew Van Der Poel? ¿Sagan o Van Der Poel? No, también difícil. Pues, fíjate, si me preguntas Van Der Poel o Van Aert, me quedaría con Van Aert.
Pero si me preguntas Sagan o Van der Poel, me quedo con Van der Poel. ¿Por qué? Pues por el componente de... Los dos tienen este componente de genio, pero yo le veo más componente de genio todavía a Van der Poel que a Sagan. Los dos son dos genios y los dos lo que han conseguido es a base de genialidad y a base de trabajo. Pero en Van der Poel veo más ese punto de genialidad que en Sagan. Sí, yo también. ¿Cancelara o Van Marke? Ahí no tengo duda, Cancellara. Ahí no tengo duda. A ver, Van Marke era un corredor muy bueno, pero yo creo que se queda a otro nivel con respecto a Fabian. ¿Greg Van Avermaet o Gilbert? Van Avermaet o Gilbert. Pues... Estoy haciendo pensar, ¿eh? Difícil porque son muy diferentes. Digamos que Van Avermaet era un corredor que, mira, un comentario que solía hacer yo con Fred es, joder, este tío, con lo bueno que es, que poco gana. Porque Van Avermaet era un corredor que andaba muchísimo, pero Van Avermaet andaba mucho y ganaba poco. Y Van Avermaet rompió eso al ganar la Olimpiada. Al ganar la Olimpiada rompió ese maleficio que tenía consigo mismo y empezó a ganar más. Y Gilbert ha sido un corredor que desde joven ganaba, pero Gilbert ha tenido como una evolución pasito a pasito. Me quedaría con Gilbert porque a mí me ha gustado mucho la evolución que tuvo Gilbert como corredor. También es porque igual a nivel personal pues tenía más relación de amistad con Gilbert, era un chaval con el que me llevaba bien, me hablaba bastante, nunca hemos sido compañeros de equipo, pero es de esa gente con la que tenía esa relación. Y sí, me quedaría con Gilbert, pero no tengo ni dudas ahí. ¿Estíbar o Terpstra? Estíbar, sí. Venga, ahora fáciles. ¿Óscar Freire o Eric Zabel? Esa es fácil. No, me quedo con Óscar, pero te quiero decir también que Eric es un corredor al que le he admirado muchísimo y tengo la suerte de tener buena relación con él y era un rival con el que, tanto con él como con su equipo, me ha tocado pelearme bastante, pero era un rival muy respetuoso con sus rivales y a mí ha tenido ciertos detalles conmigo peleándonos en carrera de un señor, y siempre le he tenido mucho respeto y me acuerdo una vez que coincidimos en un ascensor en un hotel y medio en bromas me dijo, Pedro, yo no sé si tienes contrato, yo no sé si tienes contrato para el año que viene, no sé qué vas a hacer ni en qué equipo vas a estar. Pero si algún día no quieres estar con Óscar, aquí tienes las puertas abiertas. Y yo le decía, ¿me estás ofreciendo un contrato? Y me decía, no, yo lo que te digo es que si algún día tienes algún problema con Óscar, tú llámame a mí que algo ya es una forma de ir luego a negociar, sí, ¿no? A ver, para mí fue un halago porque fue una forma de respetar el trabajo que yo hacía para Óscar, porque muchas de las veces ha sido peleándome con su equipo. Sí. Y tuve un detalle, tuve un detalle en una Vuelta a España, que eso no lo olvidaré nunca, de esos detalles que se te quedan grabados a fuego, que es, hubo un momento en la famosa etapa de la Vuelta a España de Pajares, que Denis Menchov era el líder, y el Liberty Seguros ganó la vuelta con Eras, y fuimos los grandes perdedores ese día. Hubo un momento en el que íbamos tirando a la desesperada y teníamos un momento de mucha dificultad. Íbamos tirando todo el equipo para Menchov, que era el líder, por lo que nos estaba haciendo, por las circunstancias, nos estaba creando el Liberty delante, ¿no? Íbamos tirando y en un momento determinado se me acercó Eric y me dijo, toma, y me dio un botellín. Y yo me quedé y dije,
no. Le dije, no, gracias. Y me dijo, toma. Y me obligó a coger el botellín, ¿no? Y yo, nada, era un momento de mucha tensión. Sí. Íbamos al 100% y en ese momento no le di importancia al gesto, ¿no? Sí. Y luego al terminar la etapa estuve yo pensando y dije, coño, ¿y Isabel cómo cojones ha venido ahí y me ha dado un botellín? Y claro, dije, hostia, ha visto que estamos haciendo un trabajo, ha visto que me quedé sin agua porque yo no tenía agua. Fíjate. Y ha dicho, mira, ese tío está pasando un momento de dificultad y ningún compañero suyo puede darle agua porque no es el momento. Entonces, se la voy a dar yo. Y cogió vino y me dio el botellín. Y luego al día siguiente fui donde él y dije, oye, Eric, joder, en ese momento igual no te dije nada, pero, hostia, muchas gracias por el botellín. Y él le quitaba importancia, decía, no, joder, yo te vi que estabas necesitados y te di. Y, joder, yo luego le daba más vueltas y decía, no, es que ya no es solo el darse cuenta de las circunstancias, sino el detalle de decir que, mira, ese tío es un rival, me he peleado con él, me he dado codazos un montón de veces, pero voy a tener este detalle. Claro que sí, joder, fíjate. Y un detalle de chapó, de eso se nos olvida. Bueno, y el último que te va a resultar más fácil, ¿horrillo o flecha? A ver, pues como corredor flecha, te voy a ser sincero, como corredor flecha, y a los hechos me demuestro, al palmarés me demuestro. Flecha ha conseguido, como ciclista, ha conseguido victorias que ya me gustaría a mí, y como persona, pues me quedo con horrillo, ¿no? Es importante tener amor propio, ¿no? Claro sí, a ver, Flecha es muy buen amigo y es una persona encantadora y me llevo muy bien con él. Y he aprendido muchas cosas de él y yo creo que él también aprende muchas cosas de mí. Entonces, como persona, también tengo mucho que envidiarle, pero bueno, es importante tener amor propio. Sí. Y me quedo conmigo mismo. Muy bien. Entonces ahora sí que vamos a la otra sección que tenemos, que es el último kilómetro, en plan preguntas así cortitas y rápidas de contestar. ¿Tu clásica soñada? Mi clásica soñada, la Roubaix. No, ahí no tengo duda, aunque te tengo que decir que como carrera bonita, igual diría el Tour de Flandes. El Tour de Flandes a mí me parece una carrera preciosa. Sí, ¿no? Y todo lo que rodea a Flandes, ¿no? Flandes en Bélgica, el Tour de Flandes en Bélgica es el gran día, ¿no? De hecho le llaman de Ronde, que es como la vuelta, pero es que en Flandes el deporte rey es el ciclismo y ese es el día del año. En Bélgica se vive con mucha intensidad el ciclismo. A mí Flandes me encanta. Ahora, me tengo que quedar con una, Roubaix. Ahí Roubaix, ¿no? ¿Tu libro favorito? Mi libro favorito, soy muy lector, voy a quitar, mira, hemos tenido suerte que no ha sonado el teléfono. Soy muy lector y mis lecturas las elijo mucho en función de cosas que estén pasando en mi vida, ¿no? Entonces, para cada momento de mi vida tengo un libro favorito, pero si me tengo que quedar con uno y está muy ligado a todo lo que hemos hablado en esta conversación, que para mi vida hay un antes y un después, entonces me quedo con el 2666 de Bolaño, antes, ¿no? Porque es un libro que ha marcado mi vida y de hecho se quedó marcado en esa página y luego lo intenté retomar la lectura y no podía, porque cada vez que retomaba la lectura en ese punto, todo a vivir. Me volvía a momentos del accidente, entonces me costó mucho releerlo y lo releí desde cero, o sea, estaba en la página 700 y algo y volviste a empezar. Y tuve que empezar desde cero y conseguí pasar las 700 y algo con normalidad, pero era incapaz de empezar en las 700 y pico y ir hasta el final. Ahí va, joder. ¿Un rival al que respetas profundamente? Joder, muchos. Se me hace, ahí lo difícil es quedarte solo con uno, ¿no? Quedarme con un nombre. Pues mira, te lo he dicho, Eric Zabel. Sí, Eric Zabel, que no era mi rival directo, pero sí, Eric Zabel. ¿La mejor comida post carrera? ¿La mejor comida post carrera? Pues mira, te voy a decir un vicio
que son las gominolas. Ahí va. Son las gominolas. ¿Llevas gominolas en carrera? No, pero en Rabobank, digamos en Rabobank, en la cultura holandesa, son muy dados a comer gominolas, ¿no? Sí. Y en Rabobank, ¿Las Haribo? sí. Y en Rabobank teníamos cajas de gominolas en el autobús. Sí. Entonces terminabas la etapa y a la vez que te hidratabas estabas comiendo gominolas. Pero es que los médicos decían que es muy bueno porque es un chute de azúcar. Claro, para la recuperación muscular igual. En ese momento el cuerpo, después de un esfuerzo, es como una esponja y necesita recargar. Entonces es un chute de azúcar. Y entonces teníamos mucha costumbre y en aquel momento éramos, en el Rabobank, era famoso, en el lugar de Rabobank muchas veces venían compañeros de otros equipos a tomarse el café porque había gominolas para picar, ¿no? Y luego con los años, y de hecho ahora hay gominolas energéticas, las propias empresas que hacen productos nutricionales tienen gominolas. Pero lleva, todavía la gente come también los Haribo, normales. Sí. Yo le vi el otro día a Pogačar. El tema es que son indigestas, entonces si no estás acostumbrado, pues te dan problemas de indigestión, pero si estás acostumbrado a comerlas, yo la verdad es que me gusta, como con moderación, pero me gusta. Y cuando voy a algún evento, pues como el reto hoy y tal, muchas veces en las avituallamientos hay gominolas. Ah, pues mira. Y me suele gustar comer gominolas, sí. ¿Una canción que siempre te activa? Joder, pues es difícil quedarse con una, pero cualquiera de Metallica. Soy muy metalero, soy muy fan de Metallica y cualquiera de Metallica. Además, y esto ya aprovecho para decirlo, el año pasado cumplí un sueño de mi vida, que era ir a un concierto de Metallica. Y el año pasado cumplí 50 años y el regalo de mi mujer fue ir a un concierto de Metallica y fue un sueño. ¡Qué bueno! ¿Dónde fue? Fui a un doble concierto de Metallica en Copenhague. En Copenhague. Y además fue una sorpresa de mi mujer y le estoy eternamente agradecido. ¿Una frase que te repites? Una frase que me repito, esa es difícil porque no hay ninguna frase que me repita, pero digamos un mantra que tengo en mi vida es pase lo que pase, mirar hacia adelante. Y cuando digo pase lo que pase, me estoy refiriendo a lo negativo. Por muy mal que vayan las cosas, todo tiene solución y es algo que he vivido en mi vida y en esta vida solo hay una cosa que no tiene solución, que es la muerte. Y todo el resto, por muy malo que parezca y por muy negativo que sea, tiene solución. Entonces, mirar hacia adelante y muchas veces es bueno no mirar hacia atrás. Muchas veces es muy instructivo mirar hacia atrás y aprender, pero hay veces en las que por circunstancias es mejor no mirar atrás. Entonces, eso, mirar hacia adelante. Siempre para adelante. ¿Y tu próxima gran meta personal? Mi próxima gran meta personal... Mi próxima meta personal es mañana. O sea, soy una persona que vive, y no te estoy mintiendo, soy una persona que vive muy al día. Y hoy es hoy y mañana es mañana. Entonces, a veces me subo al tren de la vida, me empiezo a agobiar con ciertas cosas y me pellizco a mí mismo y me digo, oye, espabila, que la vida es más sencillo que todo esto. Entonces, prefiero vivir día al día y cuando no es fácil, pues porque vivo en familia y piensas en el futuro y demás, pero mi futuro es mañana. Sí, es algo muy importante siempre vivir el momento. A largo plazo, pues sí que tengo proyectos de futuro, pero no son tan importantes como mañana. Sí. Pues mira, la verdad que ha sido un placer tenerte. Ya te engancharemos otro día que pases por aquí. O sea que es que ricasco por haber venido. Un placer haberte tenido, haberte conocido un poco más. Bueno, igualmente, gracias por esto. Y bueno, siempre es agradable tener una charla con amigos, o sea, encantado. Sí. Y bueno, pues a toda la gente que nos está viendo, esperemos que le haya gustado, que nos siga en nuestro canal de Eutsi en YouTube, en Instagram y también en TikTok. Que se suscriban y que nos sigan. Yo me aplicaré el cuento también, claro que he ojeado por ahí un poco vuestro canal, vi la entrevista
Alan Dereuba, que es un amigo con el que hacía tiempo que no estaba con él y la he visto por encima y me ha parecido muy simpática. Sí. Y como he visto que gran parte de los entrevistados son conocidos míos, pues tengo ahí tarea para ponerme al día. Es que en ciclismo al final es un mundo muy pequeño, ¿no? Es un pequeño, hay muchos y os conocéis también. Es un pequeño mundo en el que nos conocemos todos y luego tenemos una cosa buena que es lo que hemos compartido nos une. Sí. Yo lo veo, como os he dicho, los últimos años suelo ir al Tour o a la Vuelta. El año pasado estuve también en la Vuelta de Relaciones Públicas, ¿no? Y joder, me reencuentro con gente que he conocido en mi trayectoria en el ciclismo, gente con la que incluso de ciclista apenas he tenido contacto y que igual no les has visto en 20 años y tienes tantas cosas que te unen que se rompe ese hielo de manera automática. O sea, te pones a hablar y es como si fuese un amigo tuyo de toda la vida. Sí, que aunque haya pasado el tiempo, que conectas enseguida con Conectas a la mínima. Sí. Bueno, pues es que ricasco. Eutxi. Eutxi. Es que ricasco, Pedro. Bai, zuri, agur.